Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, del versículo 1 al versículo 13. En esta porción no solamente vamos a estar hoy, sino que probablemente vamos a estar los próximos 2 domingos. Es probable. Lucas capítulo 11, versículo 1 al versículo 13. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. También les dijo: supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él de medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongan que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Señor, queremos una vez más rogarte tu asistencia y tu Espíritu Santo, Dios, que sea iluminándonos y guiándonos en esta mañana. Abre nuestro corazón para comprender tu palabra. Y en dependencia absoluta de ti, oh Dios, podamos ser enseñados, instruidos y animados. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a tener una miniserie dentro de esta serie de Lucas sobre la oración, aprovechando que el Señor en su providencia nos ha permitido llegar a esta porción de este pasaje. Y una de las intenciones de esto es porque la oración es una de las disciplinas espirituales más sencillas y prácticas de la fe cristiana. Sin embargo, al mismo tiempo, paradójicamente, es una de las disciplinas más descuidadas. Y al final quisiera mostrarles algunas estadísticas a modo de reflexión y de preparación para los próximos 2 sermones. Pero hoy queremos hacer entonces, es mi propósito, hacer una breve introducción sobre la oración, lo que es la oración y algunos aspectos generales de ella, para luego adentrarnos en esta porción de este texto y ver cómo el Señor Jesús en este modelo de oración nos enseña a orar. ¿Qué elementos debiera tener una oración? ¿Cómo podemos ejercitarla de una manera diaria y constante? ¿Sí? Entonces he titulado esta miniserie Cultivando una vida de oración. Y lo primero que quiero que podamos meditar es en la definición de lo que la oración es. Como cristianos a veces simplemente asumimos los significados de las cosas, pero no siempre lo que nosotros creemos que es algo lo es. Entonces, para no asumir, un autor define la oración de la siguiente manera: es una plegaria, es una expresión dirigida por el hombre al Señor, al Creador, con el objetivo de adorarlo como el Creador y Señor de todo lo que existe. En segundo lugar, pedirle perdón por las faltas cometidas. En tercer lugar, agradecerle por los favores recibidos inmerecidos. En cuarto lugar, buscar protección y una comunión más íntima con Él.
Y en quinto lugar, expresar una disposición a la obediencia. Esa es la manera como este autor lo define. Es una forma en la que el hombre se dirige a Dios creador para expresar diferentes tipos de cosas: adoración, alabanza, gratitud, protección, comunión, disposición a la obediencia, santificación, entre muchas otras cosas. Juan Calvino decía que la oración es el principal y perpetuo ejercicio de fe y el elemento primordial de la piedad. La oración muestra la gracia de Dios al creyente cuando el creyente ofrece alabanzas a Dios y pide su fidelidad. La oración comunica piedad tanto privada, cuando el creyente lo hace de manera privada en su casa, o de manera colectiva cuando la iglesia se reúne a adorar y orar. Sigue diciendo Calvino, la correcta oración está gobernada por algunas reglas. Estas incluyen orar con un sincero sentido de reverencia, un sentido de necesidad y arrepentimiento, una renuncia a toda confianza en uno mismo y una humilde petición de perdón, seguido de un acercamiento a Dios, entendiendo que Él es nuestra esperanza más segura y firme a la cual nosotros podemos acudir. La oración, a pesar de las faltas de los creyentes, es requerida para el aumento de la piedad. En otras palabras, a pesar de lo culpable que a veces nos sentimos por ser tan inconsistentes y pecadores en nuestra vida diaria, sin embargo, la oración sigue siendo necesaria y es útil para que podamos crecer en piedad. Pues la oración disminuye el amor propio que hoy se predica como el eje de la solución a todos nuestros problemas emocionales y afectivos. Disminuye el amor propio y por el contrario multiplica nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nosotros mismos, dejamos de mirarnos a nosotros mismos y sin embargo buscamos a Dios levantando la mirada, entendiendo que solamente Él tiene el poder, la capacidad de satisfacer todas nuestras más profundas necesidades. Como adecuado ejercicio de piedad, la oración nos permite tener comunión con el Señor, une a Dios y al hombre, no tanto en sustancia como si nosotros fuésemos una parte de Dios, sino más bien en voluntad y propósito. En otras palabras, a través de la oración deseamos que nuestro corazón se adecúe, se alinee, se una a la frecuencia de la voluntad de Dios, como diría el escritor en los Salmos. Inclina mi corazón a tu voluntad. A través de la oración buscamos, antes que Dios haga nuestra voluntad, buscamos que nuestra voluntad se acople a la voluntad del Señor, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Si fuésemos a definirlo en términos sencillos, la oración es hablar con Dios, un medio de gracia a través del cual le adoramos, le expresamos gratitud, arrepentimiento, súplicas. Y la oración es una disciplina vital para el crecimiento y la madurez del creyente. Las Escrituras nos exhortan en múltiples pasajes a ejercitar la oración. En Lucas capítulo 18, versículo 1, encontramos, Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lucas 18, 1. Hay un mandato: orar en todo tiempo. Romanos capítulo 12, versículo 12. Este es el apóstol Pablo, diciéndole a los hermanos, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Otra vez. Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, verso 18 dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu,
Y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La expresión orar en el Espíritu tiene que ver con esa continua meditación y conexión mental, cognitiva, con el Señor a través de la oración. Ejemplo práctico. Quizás vamos conduciendo en el carro, quizás estamos en la oficina, quizás estamos en la finca, en el sector agropecuario, donde sea, y todo el tiempo estamos meditando: Señor, gracias por este trabajo. Padre, guarda a fulano. Señor, ayúdame con este compañero de trabajo que es insoportable, dame paciencia. Estamos todo el tiempo conectados con el Señor, haciéndole peticiones, y a eso se refiere orar en todo tiempo en el Espíritu. No implica que nosotros estemos 24 horas del día, quizás en una habitación o en un lugar específico, hincados de rodillas, porque todos tenemos responsabilidades que también el mismo Dios nos ha mandado, como trabajar, cuidar de nuestros hijos, tener comunión unos con otros, etcétera, etcétera. Sin embargo, nuestra mente puede estar de cierta manera en todo momento ocupada en las cosas del Señor a través de la oración. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Otra vez el apóstol Pablo nos hace un llamado: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. La perseverancia en la oración es enfatizada en múltiples pasajes. ¿Por qué? Por lo que dijimos en la introducción. La oración, a pesar de ser la práctica más sencilla y común que todo creyente debiera tener, es una de las prácticas más descuidadas. Y ahorita vamos a ver un poco cuáles son las razones detrás de eso. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Si hay algo que nos da afán y ansiedad, son las cosas múltiples de la vida diaria. Bueno, Pablo dice: no estén afanosos. Antes bien, hagan una pausa. Mediante la oración y súplica, con acción de gracias, den a conocer a Dios sus peticiones. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17, dice: oren sin cesar. No paren de orar. No se detengan de orar. De manera que, amados hermanos, la oración es un medio de gracia. Hablamos con Dios, expresamos todas estas cosas, en primer lugar, porque el Señor lo manda. Hay un llamado: oren, no se detengan en ello, perseveren en ello, háganlo sin detenerse. En la Biblia tenemos múltiples oraciones registradas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y quizá hoy va a ser algo peculiar, pero hoy vamos a abrir mucha Biblia, hermanos. Así es que si de pronto paso muy rápido por los textos y usted está tomando notas, tome nota y después usted los estudiará con más calma. Génesis capítulo 25, versículo 21. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril, y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Mis hermanos, la vida de oración de Isaac en esta petición específica fue descrita en un versículo que quizá nosotros pudiéramos leer y decir: bueno, él oró, Dios lo escuchó y ya Rebeca concibió. Pero hay algunas oraciones que se demorarán muchísimo más. Pero el punto es que Génesis nos dice que Isaac oró. Moisés, Números 14, versículo 13, Moisés respondió al Señor: entonces lo oirán los egipcios, pues tú sacaste a este pueblo de en medio de ellos con tu poder. Moisés está en una conversación con Dios y en esa conversación le habla. Y si ustedes se fijan, no hay un lenguaje súper extraño, súper teológico, súper complicado. Es la expresión normal de Moisés de qué es lo que le preocupa. Señor, mira, si tú haces eso, los egipcios lo van a oír. ¿Y qué van a pensar ellos? Moisés está hablando con el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 12, nosotros vemos a una mujer que era estéril también.
Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo un voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva. Yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí estaba observando la boca. Esta es una mujer, observen, llora amargamente, está afligida, está triste, está sufriendo, y lo que ella hace es orar al Señor. Orar al Señor. Y vemos esa oración registrada aquí. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 22, Salomón, dedicando el templo, dice: oh Señor Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y muestras misericordia a tus siervos que andan delante de ti con todo su corazón. Es la introducción a una extensa oración de exaltación, de alabanza, de acción de gracias, pero también de dedicación. Señor, en este lugar te serviremos, te adoraremos, vendremos a ti en arrepentimiento y fe cada día. Otra vez, Salomón está orando para alabar, dar gracias y dedicarse al Señor. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 21. Dice: entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor: oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. Hay una persona que ha muerto, ¿verdad? Y entonces aquí vemos al profeta pidiéndole, rogándole al Señor: por favor, haz algo, que el alma vuelva, dale otra vez vida. Otra oración registrada allí. Pero el Nuevo Testamento también registra oraciones. En Hechos capítulo 1, verso 24, después de orar, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido. Los apóstoles se reunieron para reemplazar a Judas. Y antes de tomar una decisión, ¿qué hicieron? Bueno, pues fueron al Señor a orar. Dirígenos, oriéntanos, guíanos. Una oración registrada. Hechos capítulo 8, verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Otra vez, otra expresión de oración, otra oración registrada. Y si siguiéramos, hermanos, hay infinidades de textos que nos muestran cómo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento los hombres y mujeres de Dios continuamente estaban orando al Señor, orando en peticiones diversas. Pero el mayor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 3, 21, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió. Vemos una expresión: Jesús, el Hijo de Dios. Jesús, Dios hecho carne, también oraba, también se comunicaba con su Padre. Lucas capítulo 6, versos 12 y 13. En esos días Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. ¿Cuánto tiempo pasó orando el Señor para escoger los apóstoles? Toda la noche. Toda la noche. Mateo 14, verso 19. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Aquí vemos otra vez a nuestro Señor orando, pero ahora específicamente por los alimentos. En Mateo 19, verso 3, entonces trajeron algunos niños a Jesús para que pusiera las manos sobre ellos y orara. Y los discípulos los reprendieron. ¿Ven? Otra vez vemos a Jesús orando ahora por los niños, por las personas que están cerca de Él. En Juan 11, 41 y 42. Entonces
Entonces quitaron la piedra. Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, está orando, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Esta es la oración previa a la resurrección de Lázaro. Públicamente el Señor alza los ojos y ora a su Padre que está en los cielos: te doy gracias porque me has oído. En Juan 12, verso 28, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: yo le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Otra vez el Señor está orando. En Juan 17 hay una oración que para mí personalmente es una de las oraciones que más me conmueve. Y es como el Señor hace 2000 años oró por mí, de manera específica y particular. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Más adelante encontramos: y no ruego solamente por estos que han creído, los apóstoles, sino por aquellos que creerán por la palabra de ellos. Es decir, nosotros, es decir, yo. Jesús oró por mí. Y nos sostiene. Hoy nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, dice la palabra, continúa intercediendo por cada uno de nosotros para sostenernos, para que nuestra fe no falte, aún en las peores circunstancias. Mateo capítulo 26, verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy allá y oro. Si leemos la historia completa, Jesús está en un estado de ansiedad profundo. Le dice a sus discípulos: mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, también oró en un momento de angustia. Jesús da acción de gracias, ora por los niños, por los alimentos, ora en la mañana, en la tarde. Jesús ora expresando alegría y gozo, pero nuestro Señor también ora en un momento de angustia, como en Getsemaní. En Lucas 24, versos 50 y 51, Jesús los condujo fuera de la ciudad hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo, oró por ellos, y aconteció que mientras los bendecía se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Hasta el último día de nuestro Señor en la tierra, Él estuvo orando. Él estuvo orando. Así es que, mis amados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay un llamado a orar. Está la práctica de oración de todos aquellos que en la historia han tenido una relación personal con el Señor. Y nuestro mayor ejemplo viene de nuestro Señor Jesucristo. Él nos invita a orar, dándonos ejemplo de una vida de oración. En Mateo capítulo 6, donde los discípulos también le dicen a Él: enséñanos a orar, el Señor nos da algunas advertencias de cómo no debemos orar. Mateo 6, versos 5 al 7 dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Lo primero que el Señor dice es comparar una oración piadosa con una oración hipócrita. La oración hipócrita es esa que se para en las esquinas de las plazas, en las sinagogas, y empieza a gritar y a vociferar para que la gente diga: oh, wow, qué oración. De hecho, los fariseos, tanto con la oración y a veces también con las ofrendas, lo que hacían es que tenían una especie de mini grupito de alabanza, que cuando ellos iban a ofrendar o a orar, este grupito de alabanza coreaba y daba voces y decían: miren, prepárense para que vean cómo este siervo ofrenda, cómo este siervo ora.
contemplen la majestad de la piedad de este hombre. Y Jesús dice, eso es hipocresía. Ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El reconocimiento de los demás. En algunos círculos cristianos, el poder espiritual se mide por qué tan fogosa es la oración. ¿Qué tan alto es el volumen de quien está orando? ¿Cuánto zapatea? ¿Cuánto tira? ¿Cuán cerca usa el micrófono? Y pensamos entonces que ese tipo de oraciones es una oración poderosa, llena de fuego y del Espíritu. Porque la persona grita, se hinca y hace una cantidad de gestos. Y aunque no todos tienen un corazón motivado por el reconocimiento, lo que sí es cierto es que lo que provocan los demás es admiración. Si eso es lo que busca, esa es una oración hipócrita. El Señor nos dice, cuando nosotros oramos, no debemos hacer eso. ¿Qué nos dice? Versículo 6. Tú, cuando ores, entra a tu aposento, entiéndase habitación. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Miren el contraste entre una oración hipócrita y una oración piadosa. ¿Qué busca el que se encierra en el cuarto sin decirle a nadie a orar? ¿Qué es lo que busca? Busca al Señor, no busca la recompensa de los demás, no busca ser visto, no busca ser reconocido. La práctica de la oración debe entonces estar gobernada, guiada por una expresión humilde, sincera, honesta, transparente, que no busca la alabanza de los demás, sino más bien la alabanza del Señor. Tenemos nuestro cuarto, tenemos un lugar donde podemos ir en privado y orar al Señor, donde nadie nos vea, donde no tengamos que demostrarle a nadie absolutamente nada, donde nuestro corazón se derrame delante del Señor. Aquello que nos angustia, aquello que nos alegra, aquello que nos pone ansiosos, confesar nuestros pecados, rendirle alabanza, gratitud, tributo al Señor. Y no tenemos que probar a nadie nada. Y la segunda recomendación que da el Señor, versículo 7, y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Hay hermanos que cuando oran, uno sabe qué va a decir. Ya uno los ha escuchado orar. Ahora va a decir el hermano, no, ya no vuelvo a orar aquí en la iglesia. Pero hay hermanos así. Y se preguntará uno por qué. Y una de las razones probables es que el corazón y la mente de ese hermano o hermana no se está saturando de la Escritura. Y como no se está saturando de la Escritura, no tiene nada más que decir, sino siempre las mismas cosas, las mismas peticiones, las mismas expresiones. ¿Qué dice el Señor? No usen vanas palabrerías, no usen vanas repeticiones. Por eso rezar es diferente de orar. Cuando uno reza, uno recita y repite 10 veces, 15 veces lo mismo, y probablemente nuestro corazón está lejos de realmente lo que estamos pidiendo. Nuestra oración debe expresar sinceridad, honestidad. Nuestra oración debe ser una oración 2.0, luego 3.0, 4.0. Es decir, cada día debe actualizarse. ¿Por qué? Porque cada día tiene su propio afán. Cada año es distinto. Debiéramos entonces nutrir nuestras oraciones con la palabra, y eso lo vamos a ver mucho más detallado viendo el modelo que el Señor nos dio para orar. ¿Qué
¿Qué elementos debe tener la oración? Bueno, algunas oraciones van a estar saturadas de alabanza. Salmo 7, verso 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Nuestra oración debe expresar alabanza. Te alabo, Señor, te exalto, eres grande, eres majestuoso, eres único, eres santo, 3 veces santo. El Salmo 22, verso 23 dice: los que temen al Señor, alábenlo, descendencia de Jacob, glorifíquenlo, témanlo, descendencia toda de Israel. Hay una expresión de alabanza, como cuando usted mira a su esposa y le dice: wow, pero qué regia. Eso es una alabanza. Y si usted viera a esa mujer, ¿cómo se siente? Y los hombres también, ¿verdad? Esa esposa le dice a uno: ay, amor, está bonito. Y uno se siente como que: amor, ya. Hay una alabanza, hay un honor que se le da. Y hay muchas razones para dar alabanza al Señor. Pero también la oración contiene gratitud. Daré gracias al Señor con todo mi corazón. Todas tus maravillas contaré. Canten alabanzas al Señor ustedes, sus santos, y alaben su santo nombre. La gratitud está en el centro, debería estar en el corazón de toda oración que nosotros hacemos. Cada día que tenemos es una razón para dar gracias. Y si hay algo que el Señor nos manda y nos exhorta, es a que tengamos un corazón agradecido. Motivos para dar gracias: la familia, la salud. Aunque usted no lo crea, también damos gracias por el gobierno. Damos gracias por nuestras manos, nuestros pies. En múltiples sitios en el mundo, en la historia, se ha visto cómo una manera de torturar a las personas era cortándoles el pulgar. ¿Usted se ha imaginado una vida sin pulgar? Usted sin pulgar no tiene pinza, ni un pocillo agarra. Cualquier dedo le pueden cortar y usted sigue funcionando, pero si a usted le cortan el pulgar. Entonces, Señor, gracias por mi pulgar. Tengo pulgar. Gracias porque puedo ver con gafas, pero puedo ver. Motivos de acción de gracias. Gracias por mi trabajo. Esta semana estuve haciendo un trabajo fotográfico en una finca de banano y de palma. Y había llovido como todos estos días, hermanos. Y los obreros me miraban y sufrían porque yo mantenía en el piso, me resbalaba, caía. Y yo decía: wow, este trabajo es duro. Y yo no andaba coleando con un racimo acá todo el día, bajo lluvia, bajo sol, sin descanso. Y yo llegué a la casa cansado y dije: ay, Señor, gracias porque puedo hacer fotos. Esto no significa que los trabajos duros físicamente no necesiten o requieren gracias. También requiere acción de gracias. Pero la realidad en la que Dios nos ha puesto a cada uno, distinta como es y única como es, son razones para dar gracias. La oración también requiere un reconocimiento de la santidad y de la gloria del Señor. Tú eres santo. Hay un deseo también de obediencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Salmo 119, verso 8, tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Hay una expresión: Señor, anhelo obedecerte, deseo seguirte. Entonces la oración también expresa ese deseo de obediencia. En la oración también expresamos necesidades tanto personales como corporales. Señor, mira esta situación personal. Mira mi familia, quizás es un tema de salud, quizás es un tema de empleo. Cualquiera de estas cosas pueden ser llevadas en oración. Pero también la vida corporativa: Señor, yo te ruego por mi familia, te ruego por la iglesia local, te ruego, Señor, por este municipio. Todas esas son expresiones de oración que el Señor se alegra, se goza en poder escuchar y poder responder. Y finalmente, mis amados,
La oración requiere un elemento clave y es la perseverancia. Deuteronomio 9:18. Ustedes recordarán que el pueblo pecó y Moisés dice: entonces me postré delante del Señor como al principio. Por 40 días y 40 noches no comí pan ni bebí agua a causa de todo el pecado que habían cometido al hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Moisés estaba tan preocupado, tan acongojado, tan triste por el pecado que había cometido Israel, que 40 días y 40 noches, sin comer absolutamente nada, se postró delante del Señor, orando. Requiere perseverancia. Requiere perseverancia. ¿Cuál es la postura correcta para orar? Bueno, en Génesis 24, 12 al 14, nosotros vemos a Abraham orando de pie. Verso 13, yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Entonces esta persona está aquí, ¿verdad? El siervo de Abraham está orando ¿cómo? De pie. En primer libro de Reyes 19:4 dice: anduvo por el desierto un día de camino, vino y se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Entonces estaba sentado. Daniel capítulo 6, verso 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante del Señor. Entonces ahora tenemos un hombre que ora de rodillas. Mateo capítulo 26, verso 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí el Señor está acostado, boca abajo, cara al suelo, orando. En Timoteo, capítulo 2, verso 8. Por tanto, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas sin ira ni discusiones. O sea que es válido orar con manos levantadas. Sí, es válido. Y yo quisiera hacer un paréntesis. En las iglesias reformadas a veces venimos con una especie de condicionamiento y de prejuicio pentecostal. Y expresiones como levantar manos, aplaudir, llorar, orar al Señor con fervor, son catalogadas como algo raro, como emocionalista. Y entonces no levantamos manos porque no, es que no quiero parecer pentecostal. Pero es que la Biblia dice que tú puedes orar levantando manos santas. Salmo 28:2, escucha la voz de mis súplicas cuando pido a ti auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Algunos entienden que levantar manos es una señal de rendición, de entrega. Señor, no tengo nada que ofrecer. ¿A qué altura? Pues arriba, medio, manos así, en señal de tengo necesidad, espero recibir de ti. En Juan 11:41, entonces quitaron la piedra, Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Jesús está mirando hacia arriba. Tiene los ojos abiertos. En Lucas 18:13, pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador. Y aquí vemos la expresión contraria. Boca abajo, en una expresión de: Señor, mi pecado es tan grande, mi vergüenza es tan grande, que ni siquiera quisiera alzar mis ojos. Entonces, de pie, de rodillas, sentado, acostado, hincado, boca abajo, con manos arriba, ojos abiertos, ojos cerrados, con el rostro dirigido al cielo, con el rostro dirigido a tierra. No hay un mandato que diga la oración de pie es la más santa, es la que mejor escucha a Dios porque de pie estamos más cerquita del cielo. No hay eso en la Escritura. Y tampoco significa entonces que la que es de rodillas es la que Dios más escucha. No, tampoco. En cualquiera de estas posiciones pudiéramos nosotros orar. ¿Qué es lo importante? Como decía el Señor en Mateo capítulo 6. ¿Cuál es nuestra disposición del corazón cuando nos acercamos a orar?
En segundo lugar, que nos acercamos a Dios con un sentido de reverencia, porque el Creador es nuestro Dios santo, santo, santo. Y eso lo vamos a ver, una vez más repito, cuando veamos cada parte de la oración. No nos acercamos al Señor, Chuchito que estás en los cielos, parcero de mi corazón. No. Y después vamos a ver. Hoy muchas de esas expresiones se han actualizado para caerle bien a los jóvenes y que ellos se sientan más cómodos. Pero si estuvieran delante del presidente de la República, no le dice, hey, Lord Petrovsky. No, señor presidente, ¿cómo está? ¿Qué lugar debiéramos escoger para orar? Bueno, ya vimos en Mateo 6, un lugar privado. El cuarto es lo más indicado, ¿verdad? Pero nosotros vemos en 2 Crónicas 13:14 que los hombres oraron en tiempos de guerra, en cuevas, en el desierto, en el huerto. Leíamos en pasajes anteriores que el Señor se fue a un monte a orar. Incluso el Señor Jesucristo oró en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún en el mismo momento del sufrimiento y de la muerte, el Señor está orando. O sea, la cruz no fue un impedimento para orar. Entonces usted puede estar hospitalizado, puede estar en su cama y usted ahí también puede orar. Es muy probable que hayan condiciones de salud que definitivamente nos lo impida. Pero cualquier lugar es adecuado para nosotros orar. La iglesia en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 12, se reunía en casas para orar. En una plancha, en una azotea, ahí oraban. Los apóstoles estando en la cárcel estaban orando. El Señor, los apóstoles, oraban en la playa. Aún en la playa oraban. Y por supuesto en el templo, en la cama, con enfermedad de muerte. En Isaías 38:12, Ezequías estaba enfermo, a punto de morir, y oró al Señor en su cama. Y para que usted vea los extremos, para que no tengamos excusa, aún en el vientre de un gran pez se puede orar. Jonás capítulo 2 verso 1. Entonces Jonás oró al Señor de su Dios desde el vientre de un pez. Entonces, ¿dónde podemos orar? Donde sea. En cualquier lugar podemos orar. ¿Cuál es el momento adecuado para orar? Marcos 1:35, antes de salir el sol. Salmo capítulo 5, verso 3, después de salir el sol. ¿Cuántas veces? Daniel 6:10 leíamos 3 veces al día. Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. O sea que al mediodía se puede orar. Hechos 3:1. En la tarde, cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Durante la noche, Salmo 4:4, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su lecho y callen. Aún cuando estamos en la cama, esperando que nos dé sueño, ahí podemos orar. En Hechos 16:25, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. O sea que a las 12 de la noche se puede orar. Sí se puede orar. Si usted llega cansado, probablemente esa oración va a ser una oración borracha. Señor, gracias por la nevera, los zapatos. Bueno, usted buscará un momento donde usted esté lúcido, pero eso no significa que a las 12 usted no pueda orar. Salmo 86:3, ten piedad de mí, oh Señor, porque aquí a ti clamo todo el día. Y Efesios 6:18 leíamos, con toda oración y súplica oren en todo tiempo. De manera que, ¿cuál es el lugar y el momento del día propicio para orar? Cualquier momento. Algunos dicen, no, es que a las 4 de la mañana esa es la hora. No. Probablemente a esa hora hay más silencio, concentración, usted está más lúcido. Genial. Pero en cualquier momento usted puede orar. El Señor tiene atención 24/7. Hasta domingos y festivos. Y no cobra recargos nocturnos.
¿Con qué actitud nos acercamos al Señor, hermanos? En arrepentimiento, ya lo mencionamos, gratitud, adoración, gozo, alabanza, humildad, lágrimas. Mis hermanos, si estamos en un momento en que por la palabra, por lo que el Señor está hablando a nuestro corazón, salen lágrimas de nuestros ojos para pedir perdón, dar gracias, no se cohíba de eso. Guarde su corazón de estar llamando la atención, sí, pero exprésele al Señor lo que hay en su alma. Derrame su vida delante del Señor. Y entonces la gran pregunta para cerrar es, ok, pastor, ¿y qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué palabras uso? Eso es lo que vamos a ver el próximo domingo, desarrollando el capítulo 11. Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, ustedes van a orar de esta manera. Y vamos a ver en profundidad cómo podemos orar, qué podemos decir. Y vamos a ver algunas claves para que sus oraciones no sean repetitivas, monótonas, ¿verdad? Y que usted pueda cultivar una vida de oración. Yo quisiera, yo les envié unas imagencitas, compartir con ustedes algunas cosas a modo de reflexión final. Estas son, yo sé que está en inglés, hermanos, pero se los voy a ir traduciendo un poco. ¿Cómo es la vida de oración en promedio? Y aquí dice, en una escala de 1 a 10, ¿cómo usted calificaría su vida de oración? Miren que la mayoría de gente está entre 1 y 6. Pocas personas están realmente satisfechos con la oración. En otras palabras, si juzgáramos esta habitación, el 60% de los que estamos aquí estaríamos insatisfechos con nuestra vida de oración. Es decir, sabemos que nos falta orar un poco más. La siguiente. ¿Cuáles son las peticiones más comunes? Gratitud, acción de gracias, 62%. Necesidades de la familia y la comunidad, 61%. Guía personal en momentos de crisis, 49%. Salud, 47%. Confesión y perdón de pecados, 43%. Cosas que de pronto, quizás en medio de la oración, aparecen de manera urgente y por eso oramos en un 43%. Seguridad en las cosas diarias de la vida o en algún viaje, 41%. Un sentido de paz, 37%. Bendiciones, 37%. Algunas peticiones específicas en favor de otros, 34%. Y miren qué cosas que tienen que ver con el gobierno, justicia social, recitar pasajes y meditar los pasajes para orar son las cosas por las que menos se ora. Y si ustedes notan, lo que más hacemos es dar acción de gracias y el resto de cosas son peticiones específicas. Peticiones específicas. La siguiente. ¿Cómo normalmente la gente ora? Por sí mismos un 82%, es decir, solitos. A veces oramos audiblemente solamente un 13%. ¿Qué significa? La mayoría de personas ora de manera mental. No abre la boca. Y luego vamos a ver qué consecuencias o cosas prácticas incide en que alguien ore mentalmente y alguien ore hablando. El 2% ora con otra persona de manera audible, es decir, en parejas o en pequeños grupos. O colectivamente en la iglesia solamente un 2%. Y esto refleja la realidad de muchas iglesias. Los cultos de oración son los cultos de menos asistencia durante la semana. Menos del 10% de la iglesia local asiste a un culto de oración. Y eso refleja la importancia de la oración para esa iglesia o para esas personas. La siguiente. Hablando de los pastores, ¿cuáles son las necesidades espirituales que los pastores entienden que son importantes, que deberán invertir más tiempo? Y miren que en el primer lugar aparece la consistencia en la oración personal. Es decir, que el problema de la práctica y la disciplina de la oración, hermanos, y esto es una
una expresión también de humildad, no solamente es para los creyentes, también es un problema y una necesidad de los líderes y de los pastores. Por eso es importante que ustedes oren por sus pastores y que velen porque el pastor, su vida espiritual realmente esté sana. Porque aquí ustedes pueden ver que como el pastor predica, todo parece bien. Y el pastor es un ser humano de carne y hueso, sujeto a pasiones como cualquier otra persona. Y también necesita del Señor. Necesita tener una vida consistente de oración. No vamos a ver las demás. Sigamos con la siguiente. ¿Cuántos minutos por día invertimos en oración? La mayoría de personas invierte entre 5 a 30 minutos. Y ese puntico blanco son los pastores. Y ese puntico naranjado son los miembros. Observe que la mayoría de miembros gasta de 5 a 15 minutos. No oramos más. Son muy pocos, miren acá, 5 o 6% los que invierten más de 1 hora diaria a la oración. Es decir, oramos poquito. ¿Y por qué oramos poquito? Porque necesitamos correr. Siguiente. ¿En qué momento del día? En la mañana. La mayoría de personas ora en la mañana. Aquí vemos las diferentes generaciones en la mañana. El resto de personas ora en la noche o simplemente no tienen un tiempo definido. Pero la mayoría ora más en la mañana que en una parte del resto del día. ¿Cuánto tiempo invertimos en la última semana? El 70% de las personas invirtió más de 10 minutos y menos de 30. El 70%. Y esto reafirma lo que estamos diciendo. Oramos poco. Oramos poco. Siguiente. ¿Cuáles son algunas de las barreras para orar? El 57%, es decir, más de la mitad, la mayor barrera para orar se encuentra en la distracción. Nos distrae el celular, incluso orando con los ojos cerrados, se nos atraviesa la olla a presión, la vuelta, el banco, el papel, el hijo, en fin. Todo eso se convierte en una barrera para que nosotros podamos orar. El 15% simplemente son indiferentes. El otro 15% los negocios o la vida ocupada. Y el 13% es que no tienen palabras perdidas. No saben qué decir. Inician y después como que bueno, ¿qué sigue? ¿Qué? Bueno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí. Siguiente. ¿Ya? Esa era la última. Bien. Esta realidad muestra, amados hermanos, y por eso quiero detenerme un poco aquí. Y es que todos debemos reconocer que necesitamos al Señor para cultivar una vida más consistente de oración. Oremos. Señor, una vez más, y con esto que hemos visto, Dios amado, no queremos aparentar que somos lo que quisiéramos ser en nuestra vida de oración. No quisiéramos aparentar que estamos bien. Pero tampoco queremos salir de aquí simplemente golpeándonos el pecho, sintiéndonos culpables, porque tú nos has hecho libres en Cristo. La cruz es nuestra fuente de esperanza, como cantábamos hoy. Tú eres nuestra salvación, nuestra guía. Y por eso acudimos a ti en oración para que tú nos ayudes a contemplar tu gloria, a contemplar a Cristo en nuestros momentos y tiempos de oración. Cultiva en nuestro corazón disciplina para sacar momentos de oración. Y momentos, oh Dios, tiempos genuinos, honestos de oración. Sean 5 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero permítenos cultivar una vida de oración coherente, consistente, en dependencia de ti. Muéstranos a Cristo. Recuérdanos, oh Dios amado, cuánto dependemos de ti y podamos ir a ti en oración, en confianza, en dependencia. Tuya, oh Señor, sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.